perdido, doy mi norte y mi razón para llegar donde diga el sol. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. El picudo es un insecto que tiene la característica de que cuando hace el daño no lo vemos. No es como un pulgón, una cochinilla que lo vemos sobre la mata, o una lagarta que vemos cómo va comiendo, una araña roja que la vemos, sino que es una plaga interna. Es una plaga que vive en el suelo y lo que hace es que cuando se acerca a la platanera, el adulto pone un huevo más o menos en la zona de aquí, de la cabeza. De ese huevo sale una larva y la larva empieza a comerse por dentro la planta. Lógicamente, con este tipo de comportamiento es muy difícil llegar a él con un insecticida. O sea, la práctica que se utilizaba antes, hasta junio de este año 2018, que estaba autorizado el clorpirifos, de inyectar en la cabeza clorpirifos, tenía un efecto muy limitado porque no, digamos, no alcanzaba toda la zona donde podía estar el insecto. Al prohibirse el clorpirifos en este verano, hay algunos agricultores que están preocupados, hay técnicos también que están preocupados, porque piensan que no va a haber alternativa de control. Nosotros pensamos que simplemente con un manejo adecuado, con trampeo y con repelentes como el azufre para plantaciones nuevas se puede conseguir. Entonces, el sistema más adecuado y que está demostrando mayor eficacia es el trampeo. Buenos días, amigos socios. Pues como bien se ha indicado, llevamos ya prácticamente un año con la introducción de la ITAs de coplaca dentro del sector. Aproximadamente llevamos unas 300 inspecciones en Tenerife y otras 200 en La Palma, con el buen trabajo del compañero Diego Pérez allá. Y bueno, a pesar de que el proceso de adaptación ha sido un poquito lento y sobre todo el proceso de aceptación de una nueva norma, hemos conseguido concienciar a la gran mayoría de los agricultores a que bueno, pues es una normativa que hay que pasar y la verdad que ahora pues con casi 500 inspecciones la cosa va un poquito mejor y se ha logrado pues eso, pues un poco introducir esta normativa de la manera más correcta y más amigable dentro de la profesionalidad. Pues bueno, en general los agricultores han tomado bien este proceso de inspección. Es verdad que al principio, pues como todo, no nos tenemos que olvidar que bueno, pues para ellos es más normativa, es más lío, ¿no? Entonces siempre tienen ese concepto de más cosas negativas, pero bueno, una vez interactuamos con ellos, les explicamos que esto pues es normativa que llega desde Europa, como es la directiva 128 del 2009, que se extrapola a España por el Real Decreto 1702 del 2011, y bueno, pues es normativa que hay que cumplir obligatoriamente, y bueno, pues se le explica un poco, se interactúa con el agricultor para que bueno, pues exista esa sinergia entre coplaca y el agricultor y se dé cuenta de que bueno, pues que se puede pasar de la forma pues más cómoda posible y sobre todo siguiendo pues esas pautas de asesoramiento que ofrece coplaca montando este tipo de estaciones ITAF. Las facetas que tenemos dentro de la cooperativa, pero hay un sector dentro de la empresa que es el sector del agua, que es el que nosotros vemos más deficitario y al cual se le ha dedicado una menor atención y es el que pensamos que necesita un mayor esfuerzo ahora mismo. Ese es el punto caliente de vuestra gestión, ¿no? Ese es el punto caliente porque creemos que es la parte más necesaria dedicarle atención dentro de la empresa, porque lo que es el empaquetado necesita algunas mejoras que ya se están caminando sobre ello, pero sí había un déficit bastante pronunciado en la cesión del agua.
O sea, y todos sabemos que para producir son necesarios, yo digo que son necesarios 3 patas. O sea, el agua, la tierra y el trabajo. Efectivamente. Tenemos la tierra, tenemos el trabajo, que tenemos unos agricultores magníficos, y es necesario el agua. Entonces, es la parte, como tú sabes, Lucio, la prosperidad tiene un pozo muy importante que para mí y para muchos socios es el corazón de la cooperativa, y el cual hay que dedicarle pues una atención quizás un poco mayor de lo que se le ha dedicado a este momento. El mango es un frutal que procede de la zona de Asia, del sureste asiático. Produce un fruto muy característico y es uno de los frutales más apreciados a nivel mundial. El crecimiento del mango es por flujos, y cuando le llega una época de estrés, que aquí normalmente suele coincidir con los fríos invernales, a partir de ahí el mango florece. Una vez que ha florecido, produce una primera floración. La primera floración es terminal, y si sufre algún tipo de estrés puede dar origen a una segunda floración que es axial, axilar, y ahí ya empezamos a tener y a formarse los frutos. Cuando hablas de estrés, puede ser pues, estrés hídrico, por viento, por otras condiciones, sobre todo de temperatura, ¿no? En nuestras islas normalmente el estrés suele ser un estrés térmico, por temperatura. En otros sitios del mundo suelen ser estreses hídricos. Ahora con el cambio climático los mangos también están un poco destartalados, y hay años en que pues, las floraciones no son las que estábamos acostumbrados, y tenemos floraciones más tardías o tenemos floraciones fuera de época, que ahí también tenemos un campo importante para ir seleccionando poco a poco variedades que estén mejor adaptadas a las nuevas condiciones que vamos a ir teniendo y que estamos teniendo. Que tengo negocio de mi tío, y bien son como 2 fanegas. Aparte de estas tengo una fanega y pico propia y 2 fanegas más. En total llevo como 5 fanegas y media. Mira, para los que no conocen esta zona, tú como agricultor, ¿qué destacarías de esta zona? A bote pronto, la temperatura en la producción platanera. La temperatura es la ideal, es una temperatura alta y es costa, es primera zona. En la costa Fuencaliente, en La Palma. Es primera zona, primera. Media de la fruta, es decir, el peso de la piña, ¿cuál es la media más o menos? 42 kilos más o menos de promedio. ¿Cuál es el momento álgido de corte de la fruta aquí? Bueno, yo corto todo el año. La forma mía de trabajar es todo el año. Corto prácticamente, cuando más corto es quizás en octubre, noviembre, pero no, también corto en julio, agosto, todo el año. Eso lo basas un poco en el desige, ¿no? En el desige. El desige es descontrolado, al más grande y a nada. No controlo la producción, yo no la controlo. Moisés, te hemos estado preguntando estas cosas porque estamos hablando del glifosato. El glifosato es pues el principio activo de uno de los elementos que se utilizan como herbicida. Y sabemos que tú eres una de las personas que no utiliza glifosato, que no utiliza herbicidas para matar las hierbas de la platanera, que sí que las hay, porque es una zona con mucha temperatura, porque es una zona con bastante humedad, porque riegas bastante. Sí, todas las semanas. Todas las semanas, ¿no? Y por lo pronto hierba sí que hay, pero tú, aún estando en agricultura convencional, no eres ecológico, ¿verdad? No soy ecológico, pero también hay que decir que, aparte de que no utilizo herbicidas, tampoco utilizo pesticidas. Llevo ya como 10 años sin utilizar veneno. ¿Y no eres ecológico? No soy ecológico. Bueno, Mi filosofía es que todo lo que se pueda hacer de forma lo más natural posible, lo hago, aunque me lleve un poquito más de trabajo. Pues Moisés, explícanos cómo haces tú para contener las hierbas. En platanera es muy sencillo. Tienes una densidad de platanera más o menos buena, normal, el terreno acolchado, y prácticamente en verano no te sale hierba. Después en invierno, cuando viene el viento que te aclara un poco más la platanera, sí, pero la controlo con esto. Bueno. Y 1 hora a la semana, 2 horas a la semana como mucho, en invierno. En verano prácticamente no hace falta. Y la controlo un poco ahí, los foquitos que van saliendo, y nada, es muy sencillo. Sí, no, es originario de todas las Antillas, de la zona Centroamérica, las Antillas. Los cubanos lo tienen como una fruta muy suya, pero sí se cultiva
el punto de origen es las Antillas y se cultiva en toda Centroamérica, incluso se cultiva en Florida también. ¿Cómo comenzasteis ustedes a ensayar y a trabajar con el mamey? Pues nosotros comenzamos con una introducción que la hizo un investigador que desgraciadamente ya no está con nosotros, Domingo Fernández, en el año 90 y poco, que trajo de Florida una serie de púas de 3 o 4 variedades que propagamos aquí y solo nos prendió una. Nos prendió una de las variedades que es Pantín, que tuvimos la suerte que es la variedad, digamos, más apreciada de todas. Y a partir de ahí, de esa púa, pues se ha desarrollado todo el cultivo del mamey que existe hoy en Canarias. Si bien ahora tenemos otras variedades que hemos introducido más, pero el origen fue de ahí. Características y morfología del mamey. O sea, es un árbol muy tropical. De hecho, nosotros casi nunca pensamos que se podría cultivar aquí, pero nos llevamos la sorpresa de que sí, va bastante bien. Es un árbol de hoja perenne, aunque en las condiciones nuestras se comporta como semicaduco. Se llega un momento que pierde prácticamente toda la hoja, pero vuelve a sacar hoja nueva. El porte no es excesivamente grande, puede tener 4 o 5 metros de altura. Es muy curioso, o sea, el fruto puede ser desde forma redondeada a forma de balón de rugby. Tiene una piel también un poco coriácea, marrón. Rugosa, ¿no? Rugosa, sí, áspera, muy áspera. Y la pulpa es como una textura similar a la del aguacate, pero un poquito más jugosa. Y dentro del trabajo que hay, pues ves a muchos proveedores que no ves normalmente, no los ves físicamente, hablas con ellos día a día por teléfono, ves a muchos clientes con los que hablas también día a día por teléfono, pero físicamente a lo mejor pues no se ven, y después pues bueno, aquí se viene a aprender y a exhibir pues todas las tendencias que hay en el mercado, las nuevas tendencias, los nuevos caminos, las nuevas rutas por las que van los mercados. Y bueno, es un punto de encuentro y hasta de cordialidad entre clientes proveedores, ¿no? ¿Qué proyección tiene la Fruit Attraction ya desde tu experiencia y conociendo un poco los mercados europeos? Bueno, yo creo que este es el 10º año que la feria se desarrolla, la Fruit Attraction. Cada año ha ido pues desarrollándose más. Empezó el primer año con 2 pabellones y bueno, este año tenemos, creo que son 10 pabellones y se incorpora un pabellón más con respecto al año pasado con flores y plantas ornamentales. Entonces creo que es una feria importante que está cogiendo mucha fuerza, mucho cariz y mucha presencia, y creo que incluso no es exagerado decir que está desplazando a la feria de Berlín que se celebra en el mes de febrero, ¿no? Esta es una feria más hispana, más, pues bueno, en el que hay mucha más presencia no solo española, sino de muchos países sudamericanos, centroamericanos, y nos vienen a visitar pues yo creo que de toda Europa. Y sin embargo, pues la feria de Berlín es una feria más internacional, hay de todos los países del mundo, de los 5 continentes, es mucho más grande, pero cada vez la distancia y la separación que hay entre una feria y otra va acortándose, y esta va ganando mucho prestigio y mucha presencia. ¿Qué destacarías un poco de lo que se presenta aquí? Quizás el tema de proyección internacional, quizás la marca, quizás las marcas. Yo creo que aquí se desarrolla mucho las marcas, es decir, aquí venimos, en general casi todos los expositores que hay representan una marca o una denominación o una zona geográfica, ¿no? Y en el caso nuestro, pues nosotros venimos a vender y a exponer nuestras marcas, ¿no? Las marcas de Ecoplaca, Ecoplaca Nature, Ecoplaca, o las marcas de Total Produce, ¿no? Todas las que lleva Eurobanan, como puede ser Isla Bonita, Kiwi Ibérico, etc. Entonces aquí venimos a hacer marcas, lógicamente venimos de buena fe, pero venimos a competir pues con otros productos que son similares o parecidos al nuestro, ¿no? Una experiencia maravillosa, Lucio. Hemos visto todo, hemos visto todo. O sea, todo lo importante para mí de la agricultura y todo lo de futuro. Yo tengo que felicitar a la escuela, a su director Aurelio y a todos los profesores que han hablado, en especial a Richard, porque bueno, pues Richard trabajó con nosotros unos años en Volcán
de San Juan. Yo lo conocía ya de antes, es una persona que lleva muchos años en agricultura ecológica, que sabe, que es ponderado a la hora de hablar, que sabe transmitir. Y bueno, esto ha sido un regalo, porque hemos visto de todo. Hemos visto cultivos maravillosos. La finca está toda de alta en ecológico. Hemos visto unas producciones tremendas. Hemos visto que tampoco se han vuelto locos a la hora de ir a hacer una agricultura de sustitución de insumos, sino que están tratando de cerrar los ciclos, es decir, están haciendo agricultura ecológica, de verdad. Luego están formando en una cuestión de futuro a los nuevos técnicos que salgan de aquí, con posibilidades de trabajo, demostrando que esto se puede hacer. Hemos visto tecnología, hemos visto ganadería, hemos visto a la gente trabajando contenta. El entorno es el entorno genial, pues para mí este ha sido un día maravilloso, así que felicitar, decir que sigan así, que pueden contar con nosotros cuando quieran, como siempre, que para eso estamos, y nada, felicitarles. Yo me quedo con dos cosas, bueno, con tres. Por un lado, la elaboración de los compost y sobre todo aquel que decía Richard que era pues el sumum, el boccaccio. Y por otro lado, también la recuperación de las naranjeras que estaban perdidas y la papaya. Me sorprendió muchísimo, ¿no? Sí. Y además, bueno, la papaya no tiene las condiciones para el cultivo de papaya y está mostrando un cultivo con muchas posibilidades. Aquí es una zona alta, digamos que no está en sus condiciones porque, como bien explicó Richard, es más tropical que el plátano, y ahí estaba el cultivo perfecto, sin ningún problema, creciendo. Así los chiquitos pues saben cómo se hacen las labores del cultivo, ven distintas variedades, entienden la importancia de gestionar todos los pasos que tiene el cultivo. Las naranjeras pues es increíble, o sea, una ayuda al estudio dentro de una cooperativa, de una entidad privada. Sí que se da en entidades públicas y en otros tipos de fundaciones, pero en el sector yo creo que es la primera vez y creo que es una muy buena noticia, creo que es algo muy positivo, y como tú has dicho, es con cargo al Fondo de Educación y Promoción. Digamos que la ley de cooperativas obliga a dotar, siempre que haya beneficios, al menos un 5%, depende de los estatutos de la cooperativa, a dotar ese fondo con al menos un 5% de los beneficios. Y ese fondo está destinado, tiene unas líneas principales de actuación, que sería pues eso, la educación y formación de los agricultores, de los trabajadores, por otro lado la promoción del cooperativismo y la promoción cultural y profesional, además de asistencial, de la comunidad, del entorno local, así como la mejora en la calidad de vida. Esas son las líneas de actuación y dentro de este marco está esta convocatoria de ayudas al estudio. Bueno, una convocatoria de ayudas al estudio de 15.000 euros. Coméntanos un poquito cuáles son las bases, y yo creo que pueden optar todos los socios de AUSA, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la filosofía, digamos, la premisa fundamental del Consejo Rector a la hora de publicar estas ayudas es que llegue al mayor número de personas posibles. Por ello, bueno, la dotación principal es de 15.000 euros y dentro de los requisitos que se establecen se ha evitado poner criterios económicos o criterios de notas mínimas, tampoco se ha visto el número de parcelas que tiene cada agricultor, ni tope de hijos, ¿no? Se intenta llegar al máximo posible, al mayor número posible de personas, puesto que Agusa pues tiene una masa social muy importante. Hay que tener en cuenta que son unos 1.100 agricultores y un número muy aproximado de medianeros. Pues los suelos es la base para que se pueda desarrollar un cultivo en general y por supuesto el cultivo de la platanera. Una buena fertilidad de los suelos involucra una buena nutrición en la planta y por lo tanto las producciones pues son adecuadas y demás. Yo hice una pequeña esquematización, ¿no?, sobre la importancia de los distintos nutrientes para el cultivo de la platanera, fundamentalmente el nitrógeno y el potasio, y también le di un carisma un poco diferente debido a los problemas medioambientales que hoy existen con la agricultura intensiva y demás. Ya hay muchos investigadores, aparte de los ciudadanos, que ya sabemos, estamos concienciados del problema que existe en nuestra sociedad con el uso de una agricultura intensiva fuerte.
Y aquí en la isla de La Palma, gracias al convenio, al programa de agricultura sostenible, con el apoyo del Cabildo de La Palma, pues nosotros hemos desarrollado proyectos de investigación en lo cual apoyamos el uso de fertilizantes orgánicos, es decir, aportar a la platanera una nutrición y por lo tanto una buena fertilidad del suelo con recursos locales, como pueden ser purines, como pueden ser estiércoles, como pueden ser té de compost, como pueden ser restos de la propia cosecha, suelo de la quesería y demás. María Mercedes, es cierto, por los estudios a los que hemos podido acceder en nuestro programa, que debido a un uso no adecuado de la fertilización inorgánica, se ha acumulado nitrógenos, potasios a niveles del suelo innecesarios para el cultivo. Es decir, a veces estamos aportando mucho más de lo que la planta va a recibir o va a pedir, ¿no? Sí, es importante el aporte de potasio, por ejemplo, como ya comenté en la charla, la platanera es un cultivo que le gusta mucho el potasio. Si tú le aportas más potasio al suelo, la platanera lo toma porque tiene un consumo de lujo en potasio, pero sin embargo eso produce desequilibrio en respecto a los otros nutrientes como puede ser el calcio o el magnesio o incluso el fósforo para tomarlo las plantas. ¿Qué ocurre? Pues que lo que se produce es que esa acumulación se encuentra en el suelo. Igual con el nitrógeno. El nitrógeno, aportar nitrógeno en forma de nitratos, pues puede producir problemas medioambientales importantes como son en las capas freáticas, lluvias ácidas, desequilibrios en el suelo y demás. Entonces, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿qué es el mal de Panamá? Bueno, es una enfermedad fúngica, una enfermedad que afecta al cultivo del plátano y que, si bien en Canarias no tiene una gran importancia, es a nivel mundial la enfermedad fúngica más importante que afecta al cultivo del plátano. Es una enfermedad ya conocida por los agricultores. Nosotros aquí en Canarias la tenemos desde el año 1920, existen referencias, por tanto sí, es una enfermedad bien asentada aquí en nuestro archipiélago. Manuel, ¿cuáles son las condiciones de la tierra, pues las condiciones que propician la aparición? Fundamentalmente suelos pesados, suelos ácidos, suelos salinos, aguas de mala calidad, aguas con conductividades eléctricas muy altas, y cuando se dan determinadas condiciones climáticas, inviernos fríos, pues en ese caso se da el cóctel perfecto para que se produzca el desarrollo de la enfermedad que siempre entra en el cultivo del plátano por el sistema radicular, y esto es importante señalarlo. Una vez que detectamos por las hojas, por el color, que tiene mal de Panamá, ¿qué debe hacer el agricultor? Lo más importante de todo es intentar evitar que se disperse esa enfermedad, que afecte al resto del cultivo, y por tanto lo prioritario es primero que nada marcar aquella planta o aquellas plantas que nosotros entendamos que están mostrando síntomas de la enfermedad, y después, como medida de precaución, encalar el suelo, es decir, aplicar productos con base de calcio al suelo que aumenten el pH de manera brusca y de ese modo impidan o dificulten el desarrollo de la enfermedad. Hidróxido cálcico sería... Podría emplearse hidróxido cálcico, se puede emplear yeso agrícola, triosulfato de calcio, y cualquiera de estos productos que produzcan una subida del pH del suelo y que aumenten los niveles de calcio pueden ser recomendables. Del amor, al andar perdido, doy mi norte.